Si existe un momento en el que las palabras pueden tener tanto peso como los tanques y los misiles, ese momento es ahora. Mientras buena parte del mundo sigue con atención la guerra entre Irán e Israel y observa la participación indirecta de las grandes potencias, Vladimir Putin decidió pronunciar un discurso que ha llamado la atención de gobiernos, analistas y servicios de inteligencia de todo el mundo. Durante el Congreso del Partido Rusia Unida, el presidente ruso acusó directamente a Estados Unidos de intentar destruir a Rusia desde dentro. Lanzó duras críticas contra Occidente, prometió que el país superará todos los desafíos y aseguró que Moscú representa el último bastión de los valores tradicionales, frente a lo que calificó como la decadencia moral y política de Occidente. Pero, ¿se trató simplemente de otro discurso político? ¿O estamos ante un mensaje mucho más profundo dirigido a Washington, Europa y también a los aliados de Rusia? Porque hay un detalle que mucha gente todavía no ha percibido. Este discurso llega en un momento especialmente delicado. La guerra en Ucrania continúa con una intensidad muy elevada. La crisis entre Irán e Israel ha incrementado la tensión en Oriente Medio, y las relaciones entre Rusia y Estados Unidos atraviesan uno de sus momentos más difíciles desde el final de la Guerra Fría. Y precisamente eso es lo que vamos a analizar hoy. Así que deja tu me gusta, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, y acompáñame, porque detrás de estas declaraciones hay mucho más de lo que muestran los titulares. Antes de entender el discurso de Putin, necesitamos retroceder algunas décadas. Tras la desaparición de la Unión Soviética en 1991, Rusia atravesó uno de los periodos más complicados de su historia reciente. Su economía sufrió un profundo colapso. Su influencia internacional se redujo drásticamente, y muchos analistas llegaron a pensar que Moscú nunca volvería a desempeñar un papel decisivo en la política mundial. Mientras tanto, Estados Unidos consolidó su posición como la única superpotencia global. Al mismo tiempo, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, conocida como OTAN, continuó expandiéndose hacia Europa del Este, incorporando países que durante décadas habían formado parte de la esfera de influencia soviética. Desde la perspectiva rusa, esa expansión siempre fue interpretada como una amenaza directa a su seguridad nacional. Sin embargo, desde la perspectiva de Estados Unidos y de la mayoría de los países europeos, la interpretación es muy distinta. Según esa visión, cualquier Estado soberano tiene derecho a decidir libremente qué alianzas militares desea integrar, especialmente aquellos países que buscaban garantías de seguridad tras décadas bajo la influencia de Moscú. ¿Te das cuenta? Un mismo proceso histórico, dos interpretaciones completamente diferentes. Y esa diferencia ayuda a explicar buena parte de las tensiones que vemos hoy. Cuando Vladimir Putin llegó al poder en el año 2000, una de sus principales prioridades fue reconstruir la capacidad militar, económica y política de Rusia. Con el paso de los años, Moscú incrementó de forma significativa la inversión en sus fuerzas armadas, fortaleció su industria energética y comenzó a ampliar su influencia mediante alianzas estratégicas con países como China, Irán, India y varias economías del llamado Sur Global. Fue precisamente en ese contexto cuando cobraron mayor protagonismo iniciativas como los BRICS y el acercamiento cada vez más estrecho entre Rusia y China. Pero el verdadero punto de inflexión llegó en 2022. Ese año, Rusia lanzó su operación militar a gran escala contra Ucrania. Desde entonces, Estados Unidos, la Unión Europea y varios de sus aliados han impuesto algunas de las sanciones económicas más severas de la historia reciente contra Moscú. Al mismo tiempo, proporcionaron miles de millones de dólares en ayuda financiera, armamento y asistencia militar al gobierno ucraniano. Desde la perspectiva occidental, el objetivo es defender la soberanía de Ucrania frente a una invasión. Desde la perspectiva del Kremlin, la situación es completamente distinta. Según Moscú, se trata de una guerra indirecta impulsada por Estados Unidos para debilitar a Rusia. Y precisamente, esa narrativa fue uno de los ejes centrales del discurso pronunciado por Putin. Durante el Congreso de Rusia Unida, el presidente ruso afirmó que Estados Unidos lleva años intentando debilitar, dividir y desestabilizar a Rusia. Según sus palabras, el verdadero objetivo de Occidente sería impedir que Moscú continúe actuando como una potencia independiente, capaz de desafiar el orden internacional liderado por Washington. Además, Putin ironizó sobre las sanciones occidentales. Aseguró que, pese a la presión económica, al aislamiento diplomático y a las restricciones comerciales, Rusia continúa produciendo, exportando energía y fortaleciendo su industria militar. Otro de los momentos más comentados del discurso fue cuando afirmó que Rusia representa los valores tradicionales y morales, mientras acusó a Occidente de atravesar una profunda decadencia cultural y política. En realidad, esta narrativa no es nueva.
Durante los últimos años, el gobierno ruso ha utilizado con frecuencia este tipo de mensajes para reforzar la identidad nacional y consolidar el respaldo interno, especialmente en periodos de fuerte tensión internacional. Pero aquí aparece un detalle especialmente interesante. Este discurso se produce precisamente cuando la crisis entre Irán e Israel ha elevado considerablemente la tensión internacional. Rusia mantiene una asociación estratégica con Teherán. Aunque ambos países no forman parte de una alianza militar formal comparable a la OTAN, comparten numerosos intereses geopolíticos, especialmente en su oposición a la influencia de Estados Unidos en distintas regiones del mundo. Al mismo tiempo, Moscú ha intensificado nuevamente sus operaciones militares sobre territorio ucraniano, dejando claro que no tiene intención de reducir el ritmo de la guerra. Y eso plantea una pregunta muy interesante. ¿Está Putin hablando únicamente para la población rusa? ¿O está enviando un mensaje directo a Washington? Probablemente haya un poco de ambas cosas. Ahora bien, para comprender realmente el alcance de estas declaraciones, es necesario analizar la posición de ambos lados del conflicto. Ahora analicemos las dos perspectivas de esta historia. Desde el punto de vista del gobierno ruso, las decisiones tomadas por Estados Unidos y sus aliados durante las últimas décadas forman parte de una estrategia destinada a limitar la influencia de Rusia en el escenario internacional. Moscú señala la expansión de la OTAN, el apoyo militar a Ucrania, las sanciones económicas y el aislamiento diplomático como pruebas de esa política de contención. Según esta visión, Rusia no estaría haciendo otra cosa que defender sus intereses nacionales e impedir que fuerzas consideradas hostiles se establezcan cada vez más cerca de sus fronteras. Sin embargo, Estados Unidos y sus aliados presentan una interpretación completamente distinta. Desde la perspectiva occidental, fue Rusia quien violó el derecho internacional al lanzar su ofensiva militar contra Ucrania. Las sanciones serían una respuesta a esa decisión, mientras que el apoyo militar y financiero a Kiev tendría como objetivo preservar la soberanía de un Estado reconocido internacionalmente. Además, numerosos gobiernos europeos sostienen que los países de Europa del Este solicitaron voluntariamente ingresar en la OTAN precisamente por temor a la política exterior rusa. ¿Ves cómo cada parte construye una narrativa sólida para justificar sus propias acciones? Y precisamente por eso, este conflicto se ha convertido en uno de los más complejos de las últimas décadas. Ya no se trata únicamente de una guerra por territorio. Lo que está en juego son distintos modelos de seguridad internacional, diferentes proyectos de liderazgo global, intereses económicos, influencia tecnológica y el equilibrio de poder entre las grandes potencias. Pero aquí viene una parte especialmente importante. Todo esto no afecta únicamente a los gobiernos. También termina llegando al bolsillo de millones de personas. Cada vez que los líderes de las principales potencias elevan el tono de sus declaraciones, los mercados financieros reaccionan casi de inmediato. Los inversores buscan activos considerados más seguros. El precio del petróleo puede aumentar si existe el riesgo de que el conflicto afecte a grandes productores de energía. El mercado del gas natural también suele experimentar fuertes movimientos, especialmente en Europa. Las empresas vinculadas al sector de defensa suelen atraer un mayor volumen de inversiones. Mientras tanto, las compañías más dependientes del comercio internacional enfrentan un entorno mucho más incierto. Además, un escenario internacional cada vez más inestable puede reducir la inversión, frenar el crecimiento económico y aumentar la inflación en numerosas economías. En otras palabras, aunque una persona viva a miles de kilómetros del conflicto, tarde o temprano puede terminar sintiendo sus consecuencias. Desde el punto de vista geopolítico, también estamos observando una tendencia muy clara. El mundo parece avanzar hacia una configuración de bloques cada vez más definidos. Por un lado, Estados Unidos, Europa y sus aliados tradicionales. Por otro, Rusia, China, Irán y varios países que buscan reducir su dependencia de las instituciones lideradas por Occidente. Esto no significa necesariamente que estemos viviendo una nueva Guerra Fría idéntica a la del siglo XX, pero sí refleja una realidad cada vez más evidente. El mundo está evolucionando hacia un sistema multipolar, donde distintos centros de poder compiten simultáneamente por influencia económica, tecnológica, energética y militar. Y esa competencia no solo se desarrolla en los campos de batalla, también se libra en los mercados, en la diplomacia, en las organizaciones internacionales y cada vez más en el terreno de la información. Las campañas de influencia y desinformación han adquirido un protagonismo enorme. Las redes sociales desempeñan un papel decisivo en la formación de la opinión pública, y distinguir entre hechos, propaganda y narrativas estratégicas resulta cada vez más difícil. Ahora bien, a partir de este punto entramos claramente en el terreno de las hipótesis. Lo que voy a plantear son escenarios posibles, no son predicciones.
El primer escenario consiste en que la situación actual continúe durante los próximos meses. La guerra en Ucrania seguiría desarrollándose con una intensidad similar. Las tensiones en Oriente Medio permanecerían contenidas dentro de la región y las grandes potencias evitarían un enfrentamiento directo. Hoy por hoy, muchos analistas consideran que este sigue siendo el escenario más probable. Existe un segundo escenario. Rusia, China e Irán podrían reforzar todavía más su cooperación económica, tecnológica y militar como respuesta a la presión ejercida por Occidente. Si eso ocurriera, podríamos asistir a transformaciones importantes en la economía mundial, en el comercio internacional e incluso en el funcionamiento del sistema financiero global. Y existe un tercer escenario, el más preocupante de todos. Un incidente que involucrara directamente a fuerzas rusas, países miembros de la OTAN o alguno de sus principales aliados, podría desencadenar una escalada mucho mayor de las tensiones. Es importante subrayarlo. En este momento no existen pruebas de que ese escenario sea inevitable, pero precisamente por ese riesgo, cada discurso, cada movimiento militar y cada decisión diplomática son analizados con enorme atención por gobiernos, analistas y mercados financieros. Y quizá ese sea uno de los principales objetivos del discurso de Vladimir Putin: mostrar fortaleza, transmitir confianza a la sociedad rusa, enviar un mensaje de unidad a sus aliados y, al mismo tiempo, dejar claro a sus adversarios que Moscú no piensa renunciar a desempeñar un papel central en la construcción del nuevo equilibrio internacional. Más allá de las posiciones políticas de cada uno, hay una realidad difícil de ignorar. Estamos viviendo una de las mayores transformaciones geopolíticas de las últimas décadas. Las decisiones que se tomen hoy pueden influir durante años en la economía mundial, los mercados financieros, el comercio internacional y el equilibrio de poder entre las grandes potencias. Y precisamente por eso resulta más importante que nunca analizar estos acontecimientos con calma, entendiendo el contexto, los intereses de cada actor y las posibles consecuencias, en lugar de quedarse únicamente con los titulares. Ahora quiero conocer tu opinión. ¿Crees que este discurso de Vladimir Putin estuvo dirigido principalmente al público ruso? ¿O consideras que fue un mensaje estratégico para Estados Unidos, Europa y sus aliados? Déjamelo en los comentarios. Siempre leo una gran parte de ellos y el debate que se genera aquí aporta perspectivas muy interesantes para todos. Si te ha gustado este análisis, no olvides dejar tu me gusta, compartir este video con quienes siguen la geopolítica y la economía internacional y suscribirte al canal para no perderte los próximos análisis. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.